Capítulo 1. El silencio antes del rugido. Antes de que una palabra se pronuncie. Antes de que un discurso despierte una nación. Antes de que un líder levante la voz. Hay un instante. Un instante sagrado. Donde el mundo está en silencio. Y en ese silencio, nace el rugido. Las grandes voces no emergen del ruido. Emergen del fuego. No del volumen, sino de la verdad. No del ego, sino del propósito. Y es ahí donde comenzamos. No con palabras. Con conciencia. Mira al mundo. Detente. Siente. Vivimos rodeados de gritos vacíos. Opiniones disfrazadas de verdades. Y en medio del caos, las voces verdaderas no compiten. Se elevan. No porque griten más fuerte, sino porque vibran más profundo. Piensa en Lincoln, con su voz grave y pausada, pronunciando las palabras que unieron a una nación dividida. Piensa en Churchill, cuyo tono tembloroso cargaba con el peso de una guerra. O en Martin Luther King Jr., cuya cadencia no fue aprendida en un manual, sino forjada en el horno ardiente de la injusticia. Porque un líder no habla para impresionar. Habla para despertar. Y para despertar, uno debe haber dormido con los dragones. Haber sentido el frío de la duda. Haber sido golpeado por el fracaso, no una, sino 100 veces. Porque la voz de un líder no nace de la comodidad. Nace del abismo. No se trata de oratoria. Se trata de presencia. De esa electricidad invisible que llena una sala antes de que digas una sola sílaba. Y para llegar ahí, debes primero conquistar al más difícil de todos los públicos. A ti mismo. Tu voz es la espada de tu mente. Pero si no sabes lo que defiendes, cada palabra será solo aire. Hoy, muchos quieren hablar como líderes. Pero pocos quieren pensar como líderes. Y menos aún, vivir como uno. Porque hablar como un líder no empieza con hablar. Empieza con mirar hacia adentro. Con descender a los lugares que evitaste toda tu vida. Tus inseguridades, tus heridas, tus creencias rotas. Porque ahí es donde se forjan las ideas que mueven mundos. Thomas Edison fracasó más de 1000 veces antes de iluminar el planeta. Cada intento era un discurso al universo. No me rindo. No me detengo. No me apago. Carnegie, hijo de la pobreza, aprendió que las palabras podían levantar imperios más duraderos que el acero. Disney fue despedido por falta de imaginación. Y sin embargo, imaginó mundos que aún no existen, y los hizo realidad. Ninguno de ellos hablaba para ser aplaudido. Hablaban porque su visión los quemaba por dentro. ¿Y tú? ¿Qué te quema por dentro? No puedes hablar como un líder si no estás dispuesto a arder. A pararte frente a la vida con el pecho abierto. A ser herido por tus propias convicciones. Y aún así, seguir hablando. Porque el liderazgo no está en la voz. Está en el alma que la sostiene. Todo líder primero fue un estudiante del silencio. La claridad no llega con el ruido. Llega con la calma. Ese momento donde las máscaras caen. Donde no tienes a quien impresionar. Donde solo queda la pregunta más brutal. ¿Quién eres cuando nadie escucha? Ahí comienza el verdadero discurso. No con adornos, no con frases preparadas. Con verdad. Y la verdad, mi amigo, es un látigo y una llave. Te rompe. Y te libera. ¿Quieres hablar como un líder? Entonces aprende a soportar el peso de tus propias palabras. Cada vez que digas lo lograré, sabrás que el mundo está listo para ponerte a prueba. Cada vez que digas confío, la vida te enviará motivos para dudar. Y cada vez que inspires a otros, alguien querrá verte caer. Pero si tu voz nace del alma, si no buscas convencer, sino conectar, entonces no hay crítica que te destruya. Porque no hablaste para agradar. Hablaste para servir. Y esa es la diferencia entre el que predica y el que transforma. Hablar como un líder no es un acto. Es un compromiso. Y ese compromiso empieza cada mañana, cuando el mundo aún duerme. Mientras otros revisan sus notificaciones, el líder afila su mente. Mientras otros comparten lo que no entienden, el líder estudia en silencio. Porque sabe que cada palabra que pronuncie puede construir o destruir. Por eso, nunca subestimes una conversación.
Un susurro bien dicho puede derrumbar una dictadura. Una sola frase puede salvar una vida. O marcar el destino de un hijo, un equipo, una nación. Y no necesitas miles de seguidores. Basta con que una persona escuche y cambie. Porque el verdadero liderazgo no es viral. Es vital. Si quieres hablar como un líder, primero camina como uno. No puedes decir sé valiente y vivir con miedo. No puedes decir cree en ti y esconderte de tus propios sueños. Tus palabras no valen por su sonido, sino por su coherencia. No es tu tono. Es tu integridad. Los grandes líderes no necesitan levantar la voz. Porque su vida ya es un mensaje. Mahatma Gandhi enfrentó a un imperio sin levantar una espada. Su voz era delgada. Pero su fe era invencible. ¿Y tú, qué tan fuerte es tu fe? ¿Hasta dónde llega tu verdad? ¿Estás dispuesto a defenderla con tu vida? ¿O solo cuando es cómodo? Esa es la medida. Esa es la vara de los que no se rinden. El primer paso para hablar como un líder es no hablar. Es escuchar. Escuchar al mundo. A tu historia. A los susurros que intentaste callar. Porque ahí, entre los escombros del pasado, yace el oro de tu mensaje. Tu dolor puede ser tu poder. Tu fracaso puede ser tu fundamento. Tu vergüenza puede ser la raíz de tu autenticidad. No huyas de eso. Abraza eso. Ahí es donde nace la voz que el mundo necesita. No perfecta. Sino real. No decorada. Sino despierta. Porque en este mundo hambriento de líderes, la autenticidad es revolución. Así que no hables por hablar. Habla porque no puedes callar. No repitas frases vacías. Declara lo que descubriste con sangre, sudor y lágrimas. No imites a los grandes. Escucha lo que los hizo grandes y encuentra tu propio rugido. Porque llegará el día en que el mundo esté a oscuras. Y una sola voz valiente encenderá la chispa. Esa voz puede ser la tuya. Pero para que el mundo escuche, primero debes escucharte a ti mismo. ¿Y en el silencio? Antes del rugido. Ahí es donde comienza el líder. Capítulo 2. La mente forjada en acero. Hablar como un líder no comienza con el sonido, ni siquiera con el pensamiento. Comienza mucho antes, en un terreno invisible que muy pocos están dispuestos a cruzar, el dominio de la mente. La voz de un verdadero líder no nace del impulso momentáneo ni de una inspiración efímera, se construye en el silencio feroz del trabajo interno, en los días donde nada parece avanzar, donde las dudas atacan desde todos los flancos y donde cada pensamiento es un campo de batalla. Porque si no gobiernas tu mente, entonces tus palabras serán prisioneras del miedo, de la ansiedad, de la inseguridad, y jamás llegarán a su verdadero destino. Muchos admiran a quienes hablan con fuerza, con claridad, con dirección. Pero muy pocos comprenden que esa claridad no es innata. Fue tallada, a lo largo de los años, por decisiones duras, por disciplina, por la capacidad de enfrentar los propios demonios una y otra vez sin bajar la mirada. Un líder que domina la palabra primero dominó el caos dentro de sí. No porque haya vencido todo conflicto, sino porque aprendió a caminar con él, a pensar con él y a hablar a pesar de él. La mente es el origen de cada palabra que libera o esclaviza. Por eso, cuando hablas desde una mente entrenada, no hablas solo tú, habla tu historia, tus derrotas, tus reconstrucciones, tus convicciones más profundas. Habla tu carácter. Habla el acero que fuiste fundiendo dentro de ti, día tras día, cuando nadie te aplaudía. Y ese tipo de voz no puede fingirse. Se percibe. Se siente. Porque no viene de la superficie. Viene desde la raíz. Piénsalo. ¿Qué tenían en común Henry Ford, Nikola Tesla, Eleanor Roosevelt o Mandela? No fue la facilidad para hablar. Fue la claridad implacable de su visión interna. Ford transformó un sueño en un sistema que cambió al mundo porque vio lo que nadie veía. Tesla, incomprendido, construyó el futuro sin esperar que otros lo entendieran. Roosevelt rompió las normas de su época con una convicción que no dependía del permiso de nadie. Y Mandela pasó 27 años en prisión sin perder la mente, sin perder la dignidad, sin perder el alma. Cuando salió, no solo caminaba como un líder, hablaba como uno, porque durante cada segundo de encierro,
estuvo entrenando algo mucho más poderoso que sus argumentos, su conciencia. Nadie habla con autoridad si no ha entrenado su mente en el terreno de la soledad. No hay fuerza en la voz si no hay claridad en el pensamiento. Por eso, hablar como un líder no es una habilidad superficial que se aprende en un curso o en un escenario. Es una consecuencia inevitable de haber pasado por el fuego sin derretirse. De haber caminado por la oscuridad sin olvidar la dirección. De haber escuchado cientos de voces externas y aún así elegir la propia. Y eso solo se logra con disciplina mental. No con motivación momentánea, no con promesas vacías, sino con un compromiso inquebrantable contigo mismo. Porque la mente humana, si no es dirigida con firmeza, será arrastrada por cada ruido, por cada crítica, por cada duda que el mundo arroje. Y cuando permites eso, tu voz se fragmenta, pierde fuerza, pierde integridad. Comienzas a hablar para agradar, para encajar, para evitar conflicto. Y ahí muere el liderazgo. Ahí nace la máscara. Un líder de verdad no busca encajar. Busca elevar. No busca ser entendido por todos. Busca ser claro consigo mismo. Y desde esa claridad construye un lenguaje que no se olvida, una presencia que no necesita presentación, una voz que no necesita volumen para ser escuchada. Porque el que ha forjado su mente, ha forjado su lenguaje. Y el lenguaje de un líder está hecho de decisiones, no de opiniones. Pero, ¿cómo se forja una mente así? No con técnicas superficiales ni frases vacías, sino con trabajo diario, incómodo, brutal. Comienza por elegir lo que consumes, lo que piensas, lo que permites entrar en tu mente cada día. Porque cada estímulo moldea tu percepción, y cada percepción moldea tu comunicación. Si solo consumes distracciones, si solo repites lo que otros dicen, si solo buscas tener razón en lugar de buscar la verdad, entonces jamás hablarás con poder. Solo repetirás ecos. Y los ecos no cambian mundos. Los ecos no lideran. Solo repiten. El dominio de la mente comienza cuando decides pensar por ti mismo. Cuando cuestionas tus creencias, cuando reconoces tus sesgos, cuando eliges nutrir tu intelecto con la misma seriedad con la que entrenarías tu cuerpo para una guerra. Porque el líder no compite con gritos. Compite con claridad. Y la claridad no es un regalo. Es una conquista. Observa a los grandes estrategas de la historia. Alejandro Magno dominó imperios no solo con su espada, sino con su visión táctica. Steve Jobs, aunque odiado por muchos, elevó el mundo digital porque su mente operaba con un nivel de foco que pocos toleraban. Da Vinci creó, no porque tuviera tiempo libre, sino porque su mente era una sinfonía de preguntas profundas. Y cada uno de ellos, antes de hablar al mundo, habló a su propia mente con exigencia brutal. Y es ahí donde se revela el secreto. Hablar como un líder no es cuestión de estilo. Es cuestión de estructura interna. De haber pasado tanto tiempo cultivando tus pensamientos, que cada palabra que sale de ti es una extensión natural de una visión poderosa. No necesitas memorizar discursos. Necesitas vivir de acuerdo a una filosofía interna que sea tan fuerte, tan sólida, tan real, que no haya forma de que tu voz suene vacía. Así que pregúntate, con brutal honestidad, ¿eres el dueño de tu mente? ¿O tu mente aún obedece a las inseguridades que heredaste? ¿Tus palabras provienen de convicción o de miedo? ¿Tu lenguaje está guiado por principios o por necesidad de aprobación? Porque mientras no domines tu diálogo interno, tu diálogo externo será frágil. Y el mundo no sigue a voces frágiles. El mundo sigue a quienes han conquistado el imperio más difícil, su propia conciencia. Por eso, cada mañana, antes de abrir la boca, recuerda esto: un líder no improvisa su mentalidad. La construye. No reacciona ante la vida. La dirige. No deja su claridad en manos del azar. La cultiva, día tras día, pensamiento tras pensamiento, hasta que su mente se convierte en una fortaleza de propósito, visión y coherencia. Y cuando eso ocurre, cuando has dominado esa parte de ti que nadie ve, entonces, y solo entonces, podrás hablar. Y el mundo, sin que lo pidas, escuchará. Capítulo 3. Creencias inquebrantables. Hablar como un líder no es cuestión de elegir las palabras correctas, es el reflejo de las creencias que habitan en lo más profundo de tu ser. Cada frase que pronuncias,
cada mirada que sostienes, cada decisión que defiendes con firmeza o evitas por miedo, es una declaración de aquello que realmente crees, no lo que dices creer. Por eso, antes de pensar en convencer a alguien más, debes tener el coraje de enfrentar la estructura invisible que determina todo en tu vida, tus creencias. No las que publicas en redes, ni las que repites en conversaciones sociales, sino aquellas que se revelan cuando estás solo, cuando fracasas, cuando nadie te observa, y cuando las circunstancias te obligan a elegir entre tu verdad y tu comodidad. Las creencias de un líder no son heredadas, son forjadas. No se adoptan por conveniencia, se construyen con dolor, con experiencia, con la brutalidad de mirar hacia adentro y descubrir qué ideas te están empujando hacia adelante, y cuáles te están atando al pasado. Las creencias son arquitectos invisibles. Lo que crees sobre ti mismo, sobre el mundo, sobre el esfuerzo, el fracaso, la lealtad, el dolor, el amor, la justicia, lo determina todo. Absolutamente todo. Porque nadie habla desde el vacío, todos hablamos desde nuestra visión del mundo. Y si esa visión está contaminada por heridas no sanadas, por miedos disfrazados de prudencia, por límites disfrazados de lógica, entonces tu voz, por más elegante o estructurada que suene, nunca tendrá el poder de resonar en el alma de quien escucha. Mira a las figuras más impactantes de la historia, no las que gritaron más fuerte, sino las que, con una sola frase, transformaron generaciones. ¿Qué tenían en común? Creían en algo con una fuerza tan profunda que estaban dispuestos a perderlo todo por defenderlo. Abraham Lincoln creía en la dignidad humana más allá del color de piel, y esa creencia lo llevó a enfrentar una guerra civil, a caminar sobre amenazas y a llevar la carga moral de un país partido por el odio. Nelson Mandela creyó en la igualdad, pero no desde el discurso, sino desde una cárcel durante 27 años, sin ceder un centímetro de su fe. Malala Yousafzai, a una edad en que muchos temen levantar la voz en clase, ya hablaba como una líder porque creía, con absoluta certeza, que la educación era más poderosa que las balas. Ninguno de ellos nació con ese coraje. Lo construyeron. A través del dolor, de la injusticia, del silencio prolongado, de las derrotas acumuladas. Por eso, si realmente deseas hablar como un líder, primero debes preguntarte, ¿en qué crees con tanta fuerza que estarías dispuesto a ser rechazado, criticado, censurado o incluso destruido por defenderlo? Porque si no hay nada dentro de ti que esté por encima de tu miedo, jamás habrá liderazgo real. Habrá oratoria. Habrá carisma. Habrá simpatía. Pero no habrá esa gravedad interna que hace que la gente se detenga a escuchar, no porque los estés convenciendo, sino porque les estás recordando quiénes son en lo más profundo. Y aquí es donde la mayoría se detiene. Porque construir creencias inquebrantables no es un proceso agradable. Es incómodo. Es desgarrador. Te obliga a soltar la historia que te contaste toda la vida sobre quién eras, sobre lo que merecías, sobre lo que era posible para ti. Te exige destruir certezas antiguas que heredaste sin saber por qué. Te lanza al vacío para que te reconstruyas no desde lo que otros quieren que seas, sino desde lo que realmente eres cuando no estás tratando de gustar, impresionar o encajar. Y esa reconstrucción duele. Pero también libera. Porque cada creencia verdadera que nace en ti se convierte en una columna vertebral que sostiene tu lenguaje, tus decisiones y tu carácter. Ya no necesitas fingir seguridad. Te conviertes en seguridad. Ya no necesitas buscar aprobación. Te conviertes en una fuente de convicción que guía sin imponer. Y cuando hablas desde ahí, desde ese lugar donde la coherencia es más importante que el aplauso, entonces tu voz atraviesa el ruido. Porque no estás hablando desde la necesidad, estás hablando desde la certeza. Y el mundo reconoce la certeza, incluso cuando no está de acuerdo con ella. Por eso los líderes de verdad no son amados por todos, pero son escuchados incluso por sus enemigos. Porque su mensaje no es una estrategia. Es una manifestación inevitable de quiénes son. Pero no te confundas. Tener creencias inquebrantables no significa ser rígido. No significa cerrar la mente ni rechazar nuevas ideas. Significa tener una base tan sólida que no necesitas proteger tu ego cuando alguien cuestiona tu punto de vista. Significa tener la humildad de actualizar tu verdad cuando descubres una mejor, y la fuerza de sostenerla cuando es atacada por ignorancia, miedo o presión social. Esa es la paradoja del líder,
firme en su esencia, flexible en su mente. Claro en su propósito, adaptable en su método. Si hoy tu voz tiembla, si tus palabras carecen de dirección, si sientes que tu mensaje no genera impacto, no mires primero tu técnica. Mira tus creencias. Porque lo que piensas en silencio se filtra en cada palabra. No importa cuántos cursos de comunicación tomes, si tu mente está llena de dudas, tus palabras lo reflejarán. Y eso no se soluciona con más información. Se soluciona con transformación. No preguntándote qué debo decir, sino en qué debo convertirme para que mis palabras reflejen poder real. Así que no tengas prisa por hablar. Ten prisa por creer. Porque cuando tus creencias están alineadas con tu propósito, con tu verdad, con tu experiencia, hablar se vuelve inevitable. No necesitas forzarlo. No necesitas ensayarlo 1000 veces. Tus palabras fluyen como ríos que han estado esperando años para ser liberados. Y esa clase de voz, esa clase de lenguaje, es el que cambia destinos. Capítulo 4. Visión que atraviesa la oscuridad. No puedes hablar como un líder si no sabes hacia dónde estás mirando. Porque cada palabra que pronuncias, cada gesto que haces, cada decisión que tomas, consciente o no, está guiada por la visión que tengas del futuro. Y si no tienes una visión clara, si no sabes con certeza lo que estás tratando de construir, entonces tu lenguaje se convierte en una reacción al presente, no en una declaración de propósito. Y un líder que solo reacciona, que solo responde al caos del momento, está destinado a perder el control de su mensaje, a diluir su impacto, a convertirse en una figura decorativa que suena bien pero no mueve nada. La visión es lo que distingue a un hablante común de una voz que transforma realidades. Porque cuando tienes una visión poderosa, clara, concreta, todo lo que dices se alinea con ella, como si cada palabra fuera un ladrillo colocado en la construcción de algo mucho más grande que tú. Tener visión no es simplemente tener metas o planes. Es ver más allá de lo evidente, más allá de lo que es popular, más allá de lo que es cómodo. Es mirar el caos y visualizar orden. Es observar el dolor y ver posibilidad. Es atravesar la oscuridad no con esperanza ingenua, sino con una convicción feroz de que puedes ser parte activa de una solución. La visión es ese fuego que no te deja dormir, esa idea que se repite aunque el mundo te diga que es imposible, esa imagen mental de lo que podrías construir si te atreves a sostener la mirada frente a lo incierto. No es una fantasía motivacional. Es una responsabilidad moral. Porque cuando tú puedes ver algo que otros no ven, entonces tienes el deber de construirlo, comunicarlo, protegerlo. Y eso requiere coraje, constancia y sobre todo, una claridad interna que no se tambalea con la opinión de la mayoría. Mira a Walt Disney, por ejemplo. Cuando todo lo que tenía era una idea y una serie de dibujos animados que nadie tomaba en serio, él ya veía parques enteros, mundos enteros, una experiencia inmersiva que los demás ni siquiera podían imaginar. Lo llamaron loco, infantil, impráctico. Pero su visión era tan vívida, tan detallada, tan real para él, que su forma de hablar comenzó a cambiar. Ya no hablaba como alguien que proponía. Hablaba como alguien que ya había estado allí. Como si solo estuviera describiendo algo que ya existía y que simplemente necesitaba ser construido en esta realidad. Esa es la diferencia. La visión no se presenta como una posibilidad, sino como una certeza que aún no ha sido visible para los demás. Y eso es lo que convierte tu voz en una fuerza de atracción. No estás tratando de convencer a nadie de lo que crees. Estás comunicando con tanto detalle, con tanta seguridad, con tanta emoción, que los demás comienzan a ver lo que tú ves, aunque al principio no lo comprendan. Y cuando logras eso, cuando tu visión se convierte en una imagen compartida, tu liderazgo deja de ser una función. Se convierte en una revolución silenciosa. Las personas comienzan a alinearse, a colaborar, a conectar no por obligación, sino por inspiración. Porque todos necesitamos una visión. Algo más grande que el miedo, que el salario, que la rutina. Algo que le dé sentido a la lucha, al esfuerzo, al sacrificio. Pero la visión no se mantiene viva por sí sola. Tienes que protegerla cada día, alimentarla como si fuera un fuego sagrado. Porque habrá momentos donde todo en ti querrá soltarla, rendirse, adaptarse a lo que ya existe.
Porque sostener una visión significa decirle no a lo fácil, al consenso, al conformismo. Significa hablar desde un lugar de futuro en un mundo que solo ve el presente. Y eso incomoda. Molesta. Asusta. Te mirarán como a un rebelde, como a un ingenuo, como a un soñador sin fundamentos. Pero si tú ves lo que ellos aún no pueden ver, y tienes el valor de sostener esa imagen con disciplina, entonces llegará el día en que tu visión se materialice. Y ese día, muchos fingirán que siempre creyeron. Pero tú sabrás quién tuvo el coraje de ver cuando nadie veía. Tener una visión clara también te permite decir no. Porque no todo encaja con lo que estás construyendo. Y esa capacidad de rechazar caminos tentadores, de alejarte de oportunidades atractivas pero incoherentes, fortalece tu mensaje. Porque no estás hablando por hablar. Estás edificando. Y cada palabra tuya tiene un peso porque está anclada en una dirección. Hablar como un líder no es tener una respuesta para todo. Es tener una dirección tan poderosa que incluso en el silencio, tu presencia comunica firmeza. Tus acciones hablan de esa visión incluso cuando tú no estás. Tu equipo, tu entorno, tu comunidad empiezan a absorber esa energía. Y poco a poco, la visión deja de ser solo tuya. Se convierte en un lenguaje colectivo. Y aquí es donde se revela el arte más profundo del liderazgo, convertir tu visión en un lenguaje que otros puedan entender, desear y construir contigo. No imponiéndola. Traduciéndola. No gritando más fuerte. Comunicando con mayor claridad. No buscando control. Desarrollando entendimiento. Porque cuando la visión está clara y las palabras son coherentes con ella, el impacto es inevitable. Puedes cambiar culturas, romper paradigmas, reescribir reglas. Pero no desde el impulso. Desde la visión sostenida con paciencia, con inteligencia y con una voz que no se doblega. Así que si hoy sientes que tus palabras no tienen el impacto que deseas, si sientes que te cuesta conectar con los demás, quizás no es un problema de forma, ni de volumen, ni de técnica. Quizás lo que falta no está en tu boca, sino en tu visión. Y no es algo que se compra, ni se copia, ni se inventa. Es algo que se descubre en los rincones más profundos de tu alma, cuando dejas de preguntarte ¿qué quiero tener? Y comienzas a preguntarte ¿qué estoy llamado a construir? Y cuando esa respuesta llegue, no la ignores. Porque será el principio del lenguaje que el mundo aún no sabe que necesita escuchar. Capítulo 5. El propósito como núcleo del lenguaje. Si la visión es la dirección hacia donde camina un líder, el propósito es el fuego que lo empuja, el núcleo inquebrantable que da sentido a cada palabra, a cada silencio, a cada momento en que decide hablar o callar. No puedes hablar como un líder si no sabes por qué hablas, si no conoces el motivo interno que te empuja a abrir la boca y enfrentarte al juicio del mundo. Porque si no existe un propósito auténtico que respalde tus palabras, tu discurso se derrumbará tarde o temprano, aunque suene elegante, aunque esté perfectamente estructurado, aunque se apoye en estadísticas o técnicas de persuasión. Nada reemplaza la fuerza interna de un propósito claro. Las personas lo sienten, incluso cuando no lo entienden. Lo perciben en tu mirada, en tu tono, en la energía invisible que envuelve cada frase. El propósito es lo que le da peso a tu voz. Y sin peso, tu voz se disuelve en el ruido. No hablo de un propósito superficial, de esas frases bonitas que se repiten para parecer interesantes, ni de esas misiones prefabricadas que se pegan en las paredes de oficinas y luego se ignoran en las decisiones reales. Hablo de un propósito vivo, crudo, profundo, que nace de una historia personal, de una herida que decidiste convertir en fuerza, de una experiencia que te marcó y que ahora te exige entregar algo más grande que tus propios intereses. El verdadero propósito no se elige como quien escoge una carrera universitaria. Se revela, muchas veces, en medio del dolor, cuando todo lo demás ha fallado, cuando ya no puedes justificar tu existencia con excusas ni con metas vacías. Se revela cuando te preguntas con brutal honestidad, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es eso que, aunque nadie me pagara, seguiría haciendo? ¿Qué es eso que, incluso si fracasara 1000 veces, seguiría intentando? ¿Qué es eso que me conecta con algo más grande que yo mismo? El propósito, cuando es real, cambia la forma en que hablas. Porque ya no estás hablando para impresionar, ni para llenar un espacio, ni para alimentar tu ego.
Estás hablando porque dentro de ti hay una causa que exige ser defendida, hay un valor que necesita ser transmitido, hay un fuego que necesita ser compartido. Y cuando ese fuego habla, se nota. No importa si estás en una sala con 3 personas o en un estadio lleno. No importa si hablas con un jefe, con un equipo, con un hijo o con una nación entera. Tu voz tiene un centro, una dirección, una firmeza que no puede ser imitada. Y eso se llama autoridad moral. No se compra. No se improvisa. Se construye desde el propósito. Mira la historia de figuras como Viktor Frankl, que sobrevivió a los campos de concentración nazis, aún en medio del horror, descubrió que el ser humano puede soportar casi cualquier sufrimiento si entiende que su vida tiene un sentido. Él no hablaba desde la teoría. Hablaba desde las entrañas de una experiencia que habría destruido a la mayoría. Pero su propósito, encontrar y transmitir significado en medio del caos, le dio una voz que hasta el día de hoy resuena. O piensa en personas como Rosa Parks, que con un solo acto de resistencia silenciosa inició un movimiento que sacudió estructuras enteras. Ella no habló con discursos elaborados. Habló con su decisión, con su ejemplo, con la potencia de una convicción irrenunciable. Su propósito era más fuerte que el miedo, más claro que la amenaza, más sólido que cualquier crítica. Por eso su voz permanece. Y eso es lo que hace al líder, no el talento para hablar bonito, sino la decisión de vivir para algo más grande que sí mismo. Cuando encuentras ese algo, tu lenguaje cambia. Dejas de hablar en función del momento. Empiezas a hablar en función de la misión. Ya no dices lo que es conveniente. Dices lo que es coherente. Ya no eliges palabras para evitar conflicto. Eliges palabras que reflejen tu verdad, aunque incomoden. Porque sabes que tu propósito es más importante que tu comodidad. Más importante que tu reputación. Más importante que tu necesidad de ser aceptado. Y cuando entiendes eso, tu forma de comunicar se vuelve imparable. Porque ya no buscas ganar una discusión. Buscas avanzar una causa. Ya no temes parecer vulnerable. Sabes que la vulnerabilidad auténtica conecta más que cualquier máscara. Ya no te pierdes en los detalles insignificantes. Tienes una brújula interna que filtra lo importante, que te permite elegir qué decir, cómo decirlo, y cuándo decirlo para que cada palabra tenga el peso de una declaración, no de una opinión pasajera. Pero aquí es donde muchos fallan. Porque tener propósito es incómodo. Te obliga a mirar tu vida con lupa. Te obliga a darte cuenta de cuántas veces has hablado por inercia, por miedo, por imitación. Te obliga a decir no a oportunidades que no encajan, a relaciones que no aportan, a entornos que no entienden. Y esa soledad temporal es el precio de una voz poderosa. Por eso hay tan pocos líderes auténticos. Porque es más fácil vivir sin propósito que asumir el costo de vivir con uno. Pero también es más vacío. Porque cuando no sabes por qué hablas, terminas repitiendo lo que otros quieren oír, y tu voz, con el tiempo, deja de tener alma. Por eso, antes de pensar en qué quieres lograr, piensa en quién estás dispuesto a ser. Pregúntate qué valor defenderías incluso si te quedaras solo. ¿Qué verdad sostendrías incluso si te costara todo? ¿Qué herida transformarías en lección para que otros no sufran como tú sufriste? Porque ahí, justo ahí, en ese punto donde tu historia se encuentra con tu responsabilidad, nace el propósito. Y cuando ese propósito está claro, cada palabra tuya se convierte en una extensión natural de tu esencia. Ya no necesitas gritar. Tu claridad grita por ti. Ya no necesitas convencer. Tu coherencia convence por sí sola. Ya no necesitas ganar cada argumento. Estás demasiado ocupado construyendo algo que el tiempo validará. Y eso, exactamente eso, es lo que convierte tu voz en un instrumento de cambio. Porque el mundo no necesita más ruido. Necesita voces con propósito. Voces que ardan, que eleven, que limpien el aire contaminado de discursos vacíos. Y tú, si decides comprometerte con ese propósito, no solo hablarás como un líder. Serás uno. Capítulo 6. La disciplina silenciosa del carácter. Hablar como un líder no es simplemente una cuestión de encontrar las palabras correctas en el momento oportuno, ni se trata de dominar técnicas retóricas o saber cómo modular la voz para inspirar confianza.
Hablar como un líder significa que cada palabra que sale de tu boca ha sido respaldada por una vida vivida con disciplina. No hay atajo. No hay excepción. No puedes construir una voz que inspire si no tienes un carácter que sostenga el peso de lo que dices. La disciplina, esa palabra incómoda y poco glamorosa, es el verdadero fundamento invisible de toda autoridad legítima. Porque cuando el mundo escucha tu voz, lo que realmente escucha es tu historia, la historia de las veces que cumpliste cuando nadie miraba, las veces que elegiste el camino difícil en lugar del cómodo, las veces que hiciste lo correcto aunque nadie lo reconociera. Eso se escucha, aunque no se diga. Eso se percibe. Porque las palabras pueden mentir, pero el carácter no. Hoy vivimos en un mundo que celebra la inmediatez, que premia la velocidad, que idolatra los resultados rápidos y superficiales. Pero el liderazgo verdadero, el que perdura, el que transforma, no nace en la urgencia. Nace en la consistencia. En la repetición diaria de decisiones pequeñas que, acumuladas con el tiempo, construyen una identidad tan sólida que ya no necesitas pensar dos veces antes de hablar, porque tu palabra ha sido forjada en la coherencia. La disciplina no es solo levantarte temprano o cumplir metas. Es mucho más profunda. Es la capacidad de actuar alineado con tus principios incluso cuando las emociones gritan lo contrario. Es tener un código interno que no negocias, incluso cuando nadie lo ve. Es ser la misma persona cuando estás solo que cuando estás bajo los reflectores. Eso es lo que da poder a tu voz, que no hay doble discurso, que no hay separación entre lo que dices y lo que haces, que tu lenguaje no necesita adornos porque tu vida ya es un testimonio. Mira a personas como Jocko Willink, cuya autoridad no proviene de carisma o marketing, sino de una vida marcada por la disciplina militar, por decisiones tomadas bajo presión real, por una ética de responsabilidad que no necesita ser explicada porque se respira en su manera de hablar. O a figuras históricas como Leonardo da Vinci, cuya genialidad no era solo talento, sino obsesiva disciplina en su arte, en su curiosidad, en su compromiso con el aprendizaje continuo. Cada palabra que dejaban atrás tenía peso no por su forma, sino por el carácter de quien las decía. Y esa es la clave que muchos pasan por alto. Puedes tener el mejor mensaje del mundo, pero si no has vivido lo que predicas, si no has sangrado por lo que defiendes, tus palabras serán bonitas, pero vacías. Porque las personas no siguen ideas. Siguen ejemplos. Y es aquí donde la disciplina se convierte en un acto silencioso de liderazgo. No se trata de ser perfecto, se trata de ser confiable. Y la confiabilidad no se construye con promesas. Se construye con hábitos. Con la capacidad de hacer lo que dijiste que harías, aun cuando ya no tienes ganas, aun cuando nadie te lo exige, aun cuando nadie lo reconoce. Esa repetición silenciosa de coherencia es lo que transforma tu voz en una fuente de dirección, no de ruido. Porque cuando hablas, ya no lo haces desde el deseo de convencer, sino desde la autoridad de haber vivido lo que otros apenas están comenzando a entender. Y esa autoridad, aunque no la veas, cambia la dinámica de todo. Cambia la manera en que los demás te escuchan. Cambia la energía de una sala cuando entras. Cambia el efecto de tu presencia en una conversación difícil. Porque las personas no escuchan tus palabras, escuchan tu energía. Y tu energía está formada por lo que haces en los momentos donde nadie aplaude, donde nadie graba, donde solo estás tú frente a tu conciencia. Si eres débil ahí, tu voz será débil afuera. Si eres incoherente en lo invisible, serás inconsistente en lo visible. No hay excepción. Por eso los grandes líderes no improvisan su carácter. Lo entrenan. Lo cuidan como un templo. No porque sean rígidos, sino porque entienden que la libertad verdadera nace del autocontrol. Y es ese autocontrol el que le da estructura a su lenguaje. No reaccionan con palabras al primer impulso. Piensan, filtran, eligen. Y cuando hablan, se siente que no están improvisando una postura emocional, sino comunicando una verdad elaborada, pensada, digerida. Y eso, en un mundo lleno de reacciones impulsivas, se siente como respirar aire puro. La disciplina también te da claridad en medio de la presión. Cuando el caos llega, y siempre llega, la mayoría se derrumba o improvisa. El líder disciplinado no. No porque tenga todas las respuestas, sino porque ha entrenado su mente para mantener la calma, para volver al centro,
para no dejar que el miedo dicte su mensaje. Y esa estabilidad interior se refleja en su lenguaje. No necesita subir el volumen para sentirse firme. No necesita atacar para defender su punto. Tiene una voz entrenada en la paciencia. Y esa paciencia es una de las formas más altas de poder. Pero este tipo de disciplina no se desarrolla por accidente. Se elige cada día. Se construye en las decisiones más pequeñas. Se fortalece cuando eliges cumplir tu palabra aunque estés cansado. Cuando eliges preparar tu mensaje en lugar de improvisarlo. Cuando eliges estudiar mientras otros se entretienen. Cuando eliges escuchar con profundidad antes de hablar. Cuando eliges la coherencia por encima de la conveniencia. Todo eso, que parece invisible, se acumula. Y con el tiempo, tu voz se convierte en un reflejo nítido de tu carácter. Y cuando hablas, incluso en una sola frase, el mundo siente que no está escuchando a alguien más. Está escuchando a alguien real. Así que si hoy quieres hablar como un líder, no empieces buscando técnicas ni copiando estilos. Empieza revisando tu vida. ¿Eres una persona disciplinada? ¿Eres alguien que hace lo que dice? ¿Tus hábitos reflejan los valores que proclamas? Porque si no estás dispuesto a vivir con disciplina, entonces no estás listo para cargar con el poder que implica tener una voz influyente. Porque con ese poder viene una responsabilidad que solo el carácter puede sostener. Y si no la sostienes, tarde o temprano, te vas a quebrar. Por eso, antes de pedir ser escuchado, asegúrate de haber construido una vida que merezca ser escuchada. Y cuando lo hagas, no tendrás que gritar. Tu sola presencia hablará por ti. Capítulo 7. Acción que respalda la palabra. No hay palabra que inspire si no está acompañada de acción. Puedes tener el mejor discurso, la visión más clara, el propósito más noble, pero si no lo conviertes en acción concreta, medible, visible, entonces tus palabras son solo vapor, ruido bien articulado, pero vacío de sustancia. Hablar como un líder no se trata de pintar futuros hipotéticos con promesas elaboradas, se trata de alinear tu lenguaje con tu movimiento, tu mensaje con tu comportamiento, tu voz con tus decisiones. Porque el liderazgo no se mide en lo que dices que harás, se mide en lo que efectivamente haces, especialmente cuando nadie te aplaude, cuando nadie lo exige, cuando los resultados tardan y la motivación se ha ido. El verdadero poder del lenguaje no está en la intensidad del momento, sino en la constancia del acto que lo respalda. Cada palabra sin acción es una deuda, una promesa que no solo afecta tu credibilidad externa, sino que poco a poco erosiona tu respeto interno, y sin respeto interno no existe liderazgo sostenible. La gente no te cree porque hablas bonito. Te cree cuando ve que lo que dices se cumple en tu comportamiento. Puedes decir que valoras el trabajo en equipo, pero si actúas como un tirano solitario, tu equipo no necesita más reuniones motivacionales, necesita verte actuar con coherencia. Puedes hablar de honestidad, pero si manipulas cifras o maquillas verdades para evitar incomodidades, tus palabras pierden peso, aunque tu voz sea firme. Las personas no necesitan más discursos inspiradores. Necesitan ver que hay alguien que está dispuesto a vivir lo que dice, incluso cuando hacerlo implique incomodidad, sacrificio o lentitud. Esa acción constante, esa fidelidad silenciosa a tus principios, es la base de una comunicación que trasciende el momento y se convierte en influencia duradera. Acción significa decisiones concretas, no solo intenciones. Significa asumir la responsabilidad de cada paso, de cada resultado, incluso cuando el resultado no sea favorable. Significa levantarte temprano si eso es lo que exige tu visión. Significa rechazar proyectos que no estén alineados con tu propósito, aunque representen ganancias inmediatas. Significa tener conversaciones difíciles, asumir errores en público, enfrentar críticas sin convertirte en víctima, hacer el trabajo incómodo que nadie ve, pero que todos sienten. Porque cuando tú haces eso de forma constante, sin necesidad de demostrar nada, tu autoridad se eleva. No porque tú lo digas, sino porque tu entorno comienza a confiar en que tus palabras no están vacías. Cada una de ellas es una extensión directa de tu disciplina, de tu acción, de tu ejemplo. Y no es cuestión de perfección. Nadie espera que un líder lo haga todo bien. Lo que esperan, lo que necesitan desesperadamente, es que lo que dice tenga un reflejo tangible en su actuar. Cuando un líder dice «yo me hago cargo»,
y efectivamente lo hace, se crea una atmósfera de confianza que no se puede comprar. Cuando un líder se equivoca y en lugar de justificar el error lo asume, lo corrige, y aprende de él, su lenguaje se fortalece. Cada error bien gestionado se convierte en una oportunidad para demostrar grandeza. Y ahí es donde se separan los que hablan por costumbre de los que comunican desde el ejemplo. Porque hablar sin actuar es fácil, cómodo, incluso entretenido. Actuar, especialmente cuando nadie ve, requiere convicción. Y esa convicción es la base real de cualquier voz que merezca ser escuchada. Es por eso que el liderazgo se construye día a día, no frente a una audiencia, sino en la rutina silenciosa, en la manera en que gestionas tu tiempo, tus prioridades, tu atención. Si dices que tu familia es importante, pero nunca estás presente, tu lenguaje está roto, aunque tengas las mejores intenciones. Si dices que tu misión es servir, pero tratas a las personas como herramientas, tu mensaje no vale nada, aunque tengas miles de seguidores. Cada microdecisión, cada acto de servicio, cada gesto ético, cada renuncia estratégica, cada conversación incómoda que eliges tener por el bien del conjunto, refuerza tu lenguaje con una fuerza que ningún adorno verbal puede igualar. Porque ahí es donde nace la verdadera influencia, en el terreno de los hechos, no en el terreno de las palabras. Mira a figuras como Theodore Roosevelt, que no solo fue un orador poderoso, sino un hombre de acción incansable. Cuando hablaba de valentía, no lo hacía desde un escritorio. Había estado en la guerra, había recorrido selvas, había enfrentado enfermedades y tragedias personales, y aún así se mantenía firme. Su voz inspiraba porque su vida respaldaba cada palabra. O piensa en alguien como Elon Musk, quien, más allá de cualquier opinión sobre su carácter, ha demostrado una capacidad de convertir palabras en acción que pocos pueden igualar. Habla de ir a Marte y construye cohetes. Habla de cambiar la industria automotriz y rediseña las reglas. Su lenguaje tiene impacto porque está empujado por una acción concreta, brutal, sostenida. La gente puede dudar de sus métodos, pero no puede dudar de que actúa. Y esa acción le da credibilidad incluso cuando el discurso no es el más pulido. Por eso, si sientes que tus palabras no están teniendo el impacto que deberían, si percibes que tu mensaje no genera la atracción esperada, no busques mejorar tus frases. Busca mejorar tu acción. Revisa si lo que estás diciendo tiene respaldo en tu calendario, en tus decisiones, en tu estilo de vida. Porque cuando tus acciones están alineadas con tus palabras, tu lenguaje se convierte en una fuerza real. Y en ese punto, no necesitas gritar, ni convencer, ni argumentar tanto. Solo necesitas hablar con claridad, y el mundo sabrá que hablas desde un lugar que no se compra ni se imita, desde la coherencia que solo la acción puede otorgar. Capítulo 8. Gratitud como fuente de poder interno. Pocos comprenden que la gratitud, lejos de ser una emoción pasiva o un cliché motivacional, es en realidad una de las fuentes más profundas de poder interior, una herramienta de claridad emocional y una base psicológica esencial para cualquier líder cuya voz aspire a impactar sin contaminarse por la arrogancia, la victimización o el resentimiento. Hablar como un líder implica poseer una energía emocional depurada, una presencia limpia que transmita perspectiva, no desesperación, templanza, no ansiedad, conexión, no superioridad. Y esto solo se logra cuando tu interior está alineado con una fuerza que no depende de las circunstancias, sino que nace de una comprensión radical. Todo lo que tienes, lo que sabes, lo que eres capaz de hacer, es parte de un proceso mucho más grande que tú, más antiguo, más vasto, más profundo, y reconocerlo no te debilita, te fortalece. Porque la gratitud no es sinónimo de conformismo. Es una expresión consciente de entendimiento, el entendimiento de que tu camino no ha sido perfecto, pero ha sido suficiente como para llevarte hasta aquí. Y desde ese punto, puedes hablar con una humildad poderosa que no te minimiza, sino que te conecta. Un líder que no practica la gratitud auténtica, aunque sea brillante, termina transformando su mensaje en una expresión de carencia. Puede sonar fuerte, puede sonar inteligente, pero tarde o temprano se filtra su frustración, su resentimiento, su necesidad de reconocimiento. Esa energía se percibe, se contagia, se replica. No porque se diga explícitamente, sino porque está incrustada en la forma de hablar, en las quejas sutiles, en la falta de celebración por el progreso ajeno,
en el tono de urgencia que no inspira, sino que presiona. La falta de gratitud convierte el lenguaje en un arma de defensa, en una muralla emocional, en una estrategia de validación. En cambio, la gratitud convierte el lenguaje en un puente, en una vía de conexión real, en un canal donde las palabras no solo informan o movilizan, sino que transforman porque vienen de alguien que no necesita ganar todo el tiempo para sentirse completo. Cuando tú hablas desde un estado de gratitud profunda, el efecto sobre los demás es inmediato. No porque recites frases bonitas, sino porque todo lo que comunicas se siente enraizado. Hablas de visión, pero sin desprecio por el presente. Hablas de disciplina, pero sin odio por tus errores. Hablas de propósito, pero sin juzgar a los que aún no lo han encontrado. Porque sabes lo que costó llegar a este punto. Porque reconoces las manos que te ayudaron, los errores que te enseñaron, las caídas que te reconstruyeron. Y eso le da a tu voz un matiz que es imposible de fabricar: humanidad. Las personas no siguen voces perfectas. Siguen voces humanas. Voces que los hacen sentirse capaces, no inferiores. Voces que les recuerdan que la grandeza no está reservada para unos pocos, sino que es posible para todo aquel que elija seguir caminando, incluso cuando el camino es incierto. Y no se trata de negar el dolor, ni de romantizar las pérdidas, ni de disfrazar la lucha con una sonrisa falsa. Se trata de ver más allá de la superficie. De comprender que incluso en el dolor hubo una semilla. Que incluso en la pérdida hubo una lección. Que incluso en el fracaso hubo una dirección. Un líder que no es capaz de encontrar gratitud en medio de la dificultad, inevitablemente hablará desde la herida, no desde la sabiduría. Y eso, aunque se disfrace de fuerza, siempre se nota. Por eso, antes de hablar, antes de enseñar, antes de liderar con palabras, detente. Respira. Reconecta con todo lo que ha sido necesario para que hoy tengas una voz. Piensa en todas las veces que podrías haberte detenido y no lo hiciste. Piensa en las personas que te escucharon cuando ni tú creías en ti. Piensa en los recursos que no sabías que tenías hasta que los necesitaste. Esa conciencia, esa gratitud silenciosa y radical, transforma completamente la energía con la que hablas. Ya no hablas para probar tu valor. Hablas porque sabes que tienes algo valioso que compartir. Cuando estudias a los grandes comunicadores, los que dejaron legado, no solo aplausos, descubres que todos, sin excepción, tenían un hilo de gratitud presente en su forma de hablar. No siempre lo decían de forma explícita, pero se sentía. Se sentía que no hablaban desde el pedestal, sino desde la tierra. Se sentía que no necesitaban humillar para educar, ni atacar para corregir, ni dominar para liderar. Tenían un poder sereno, una firmeza gentil, una energía que no imponía, pero que inspiraba a actuar. Eso es liderazgo. No la capacidad de silenciar a otros, sino la capacidad de elevarlos. Y esa capacidad solo nace cuando tú has aprendido a valorar lo que tienes, antes de exigir más. Cuando puedes mirar tu propia historia con respeto, con compasión, con gratitud. Y es importante entender que la gratitud también se entrena. No es una emoción espontánea que aparece en días soleados. Es una elección consciente que se hace especialmente en los días grises. Es fácil agradecer cuando todo fluye. Es transformador agradecer cuando todo duele. El líder que aprende a encontrar algo que valorar incluso en medio del caos, desarrolla una voz que no depende del resultado para ser poderosa. Una voz que puede hablar en la derrota sin perder dirección, que puede hablar en la crítica sin perder calma, que puede hablar en la victoria sin perder humildad. Esa voz es la que el mundo escucha con respeto. Porque no es común. Porque no es artificial. Porque está hecha de verdad vivida. Así que si quieres hablar como un líder, si realmente deseas que tus palabras atraviesen corazones, que tu mensaje mueva conciencias, que tu voz deje huella más allá de la inmediatez de una conversación, empieza por desarrollar una gratitud activa, concreta, feroz. Una gratitud que no se limita a agradecer lo cómodo, sino que abraza lo complejo, lo desafiante, lo que dolió, pero te formó. Porque cuando tu gratitud se convierte en parte de tu identidad, tu lenguaje deja de ser un acto técnico y se convierte en una fuerza espiritual. Y esa fuerza no solo informa. No solo inspira. Eleva. Capítulo 9. Adaptabilidad como lenguaje evolutivo.
Hablar como un líder no significa aferrarse obstinadamente a una sola forma de pensar, de comunicar o de actuar, como si el mundo estuviera obligado a girar alrededor de tus métodos preferidos. Significa, más bien, desarrollar una capacidad radical para adaptarte sin perder tu esencia, para evolucionar tu manera de hablar sin traicionar tu verdad, para cambiar de estrategia sin diluir tu propósito. Adaptabilidad no es debilidad. Es inteligencia en movimiento. Es reconocer que todo liderazgo es circunstancial, que ningún mensaje es universalmente efectivo en todos los contextos, que incluso la mejor idea necesita ser traducida, reinterpretada y reformulada para poder sobrevivir en realidades cambiantes. Un verdadero líder no se define por su rigidez, sino por su capacidad de adaptación consciente, estratégica y emocionalmente madura. No habla de una sola forma, habla de acuerdo a la necesidad del momento, sin perder su centro. Y eso exige un nivel de autoconocimiento y dominio emocional que pocos están dispuestos a desarrollar. El error más común entre quienes desean liderar a través de la palabra es confundir coherencia con terquedad. Piensan que tener un mensaje firme significa repetirlo sin importar el contexto, como si el valor estuviera en la repetición y no en la relevancia. Pero la coherencia real no se mide por cuánto te aferras a tus palabras, sino por cuánto eres capaz de preservar tu esencia mientras transformas tu forma. No es lo mismo ser consistente que ser inflexible. Los grandes líderes lo saben. Saben que el mundo cambia, que los equipos cambian, que las generaciones cambian, que los códigos culturales evolucionan, y que si no aprendes a escuchar de verdad, a leer el momento, a ajustar tu tono, tus ejemplos, tus marcos de referencia, terminarás hablando a un público que ya no existe, usando un lenguaje que ya no comunica, defendiendo una forma vacía que ya no tiene poder. Adaptarse no es traicionarse. Es expandirse. Es permitir que tu mensaje crezca contigo. Es darte permiso para descubrir nuevas formas de expresar lo que siempre ha sido esencial en ti. Es entender que el liderazgo no es un pedestal desde el cual se imparten verdades inmutables, sino un acto vivo, relacional, dinámico, donde tu voz está en constante conversación con el mundo. Y si no estás dispuesto a adaptarte, si no eres capaz de cuestionarte, de actualizarte, de moverte con agilidad mental, terminarás convirtiéndote en una caricatura de ti mismo, rígido, predecible, irrelevante. Porque las personas no siguen a quienes se quedan estáticos. Siguen a quienes avanzan con inteligencia, a quienes ajustan su rumbo sin perder su visión, a quienes cambian sin colapsar. Y eso solo es posible cuando has desarrollado la humildad de aprender, incluso desde las críticas, incluso desde los errores, incluso desde el silencio de los que dejaron de escucharte. Hablar como un líder adaptativo significa que puedes estar en una sala de ingenieros y hablar desde la lógica sin perder tu pasión, estar en un escenario frente a jóvenes y comunicar energía sin sacrificar profundidad, hablar en un momento de crisis con firmeza, sin generar pánico, o hablar en un momento de celebración con gratitud, sin perder dirección. Significa que no estás casado con una sola herramienta, con un solo tono, con un solo formato. Estás comprometido con el impacto. Y por eso, eliges conscientemente cómo decir lo que tienes que decir. No porque estés actuando, sino porque entiendes que tu intención no basta si tu lenguaje no llega. La efectividad no está en lo que dices. Está en lo que el otro escucha. Y para que escuche, debes adaptarte. No al capricho de la audiencia, sino al canal más claro entre tu verdad y su necesidad. La adaptabilidad también implica reconocer que tú mismo estás en constante evolución. Que la persona que habla hoy no es la misma que hablaba hace 5 años. Que tus creencias se han afinado, que tus experiencias te han moldeado, que tus límites se han ampliado. Y si eso es verdad, entonces tu lenguaje también debe reflejarlo. Porque si tú has cambiado pero tus palabras siguen siendo las mismas, entonces estás hablando desde el pasado, desde una versión antigua de ti que ya no tiene el mismo poder. El líder que no actualiza su lenguaje se convierte en rehén de su propia historia. Por miedo a perder autoridad, se aferra a frases que ya no siente, a argumentos que ya no le representan, a formas que ya no le pertenecen. Y esa desconexión interna se percibe. No importa cuán pulida sea su forma de hablar. Si sus palabras no están alineadas con su crecimiento, entonces está actuando, no comunicando. Y el acto, tarde o temprano, se cae. Por el contrario,
Cuando decides hablar desde tu evolución, tu voz se vuelve fresca, real, poderosa. Porque no estás repitiendo una fórmula. Estás compartiendo una transformación. Y eso es lo que más conecta con las personas, no alguien que dice tener todas las respuestas, sino alguien que está caminando, descubriendo, creciendo, y tiene la valentía de compartir ese proceso con integridad. La adaptabilidad te permite no solo sobrevivir como líder, sino expandirte. Te permite entrar en nuevos espacios, conectar con nuevas generaciones, abrir nuevos caminos. Te permite trascender tu ego y poner tu mensaje al servicio de algo más grande que tu estilo personal. Así que si realmente quieres hablar como un líder que deja huella, pregúntate no solo si tu mensaje es valioso, sino si estás dispuesto a actualizarlo. Pregúntate si estás escuchando tanto como hablas. Pregúntate si tu forma de comunicar sigue siendo efectiva o simplemente familiar. Pregúntate si tus palabras nacen del miedo a cambiar o del deseo auténtico de conectar. Porque el liderazgo real no se define por la constancia en la forma. Se define por la fidelidad al impacto. Y si ese impacto requiere adaptación, entonces la evolución no solo es necesaria, es un acto de respeto, de madurez y de amor por aquello que estás construyendo. Capítulo 10. Resiliencia como columna vertebral del lenguaje. Hablar como un líder no significa simplemente expresarse bien cuando todo va bien, cuando los proyectos avanzan, cuando hay recursos, apoyo o validación. Hablar como un líder, en su forma más pura, más cruda, más real, implica ser capaz de sostener tu voz cuando todo a tu alrededor se desmorona, cuando las puertas se cierran, cuando el rechazo parece constante, cuando las dudas te taladran por dentro, cuando el fracaso no es una posibilidad sino una realidad repetida. Porque es en esos momentos, cuando tu mundo interior está siendo puesto a prueba, cuando tus convicciones tiemblan, cuando la dirección que elegiste parece conducir al vacío, donde realmente se define el tipo de lenguaje que puedes ofrecer. Y si no has construido una resiliencia profunda, firme, emocionalmente madura, tu lenguaje se convierte en un reflejo de tu fractura, y no en una guía para quienes confían en ti. Por eso la resiliencia no es solo una virtud emocional, es una columna vertebral comunicativa. Sin ella, tu mensaje se quiebra. Con ella, tu mensaje resiste, persiste y transforma. Resiliencia no es endurecerte hasta volverte insensible. No es hacerte el fuerte, ni fingir que todo está bien, ni repetir frases vacías de autoayuda mientras tu mundo se desploma internamente. La resiliencia verdadera implica una combinación brutalmente poderosa de honestidad emocional, claridad de propósito y compromiso inquebrantable con seguir adelante, incluso cuando no sabes cómo, incluso cuando has perdido el entusiasmo, incluso cuando la única certeza que tienes es que todavía no has terminado. El líder resiliente habla desde las heridas, pero no como víctima, sino como alquimista. No niega el dolor. Lo utiliza. No esconde las caídas. Las convierte en parte esencial del relato. No necesita aparentar invulnerabilidad. Su fortaleza está precisamente en su capacidad de volver a levantarse con dignidad, con conciencia, con aprendizaje. Y esa capacidad de transformar el golpe en guía, el error en lección, el fracaso en fuego, es lo que convierte a tu voz en un instrumento que no solo informa o dirige, sino que sana, acompaña, empodera. Porque todos estamos rotos en alguna medida. Todos conocemos el miedo, la pérdida, el desánimo. Pero pocos han aprendido a hablar desde esa oscuridad sin contaminar con cinismo, sin proyectar resentimiento, sin buscar validación disfrazada de autoridad. El líder que ha pasado por el abismo y ha regresado con conciencia, no con odio, tiene una voz que el mundo necesita desesperadamente. Porque habla con profundidad. Habla con contexto. Habla con esa clase de compasión que no se enseña, solo se gana cuando uno ha llorado por dentro sin que nadie lo note y aún así eligió avanzar. La resiliencia se construye en lo invisible. En cómo te hablas a ti mismo cuando todo parece indicar que estás perdiendo el tiempo. En cómo decides volver a intentarlo cuando tu entorno ya perdió la fe en ti. En cómo eliges sostener la visión incluso cuando la evidencia parece contradecirla. Y ese trabajo interior, silencioso, constante, transforma la manera en que hablas. Te hace menos reactivo, menos ruidoso, menos interesado en tener la razón todo el tiempo.
Te convierte en un comunicador que habla desde la experiencia, no desde la teoría, desde el proceso, no desde la pose. Porque has vivido lo suficiente como para saber que las respuestas fáciles son un insulto, que los atajos cuestan caro, que las máscaras terminan cayendo. Y entonces eliges hablar con integridad, aunque eso implique incomodidad. Con humildad, aunque eso implique perder influencia superficial. Con humanidad, aunque eso implique mostrarte tal como eres. Mira a los grandes líderes que sobrevivieron a crisis profundas. No salieron de ellas con discursos optimistas genéricos. Salieron con una voz más lenta, más densa, más contenida. Pero cada palabra era oro puro. Porque no hablaban desde la superficie. Hablaban desde la herida sanada. Desde la batalla interna superada. Desde el lugar donde no necesitas gritar para ser escuchado, porque tu sola presencia transmite que has visto cosas que pocos verán, que has sentido cosas que pocos podrían soportar, y aún así estás aquí, con la cabeza en alto y la intención clara. Esa es la voz que transforma. Esa es la voz que no se aprende en libros, sino que se extrae del fondo de uno mismo. Y si tú estás atravesando un momento difícil, si sientes que has perdido tu dirección, que tu mensaje ya no tiene fuerza, que tu liderazgo se ha vuelto frágil, no huyas de ese punto. Ahí, justo ahí, es donde nace una voz nueva, más verdadera, más tuya que nunca. No necesitas fingir seguridad. Necesitas permitirte reconstruirte desde dentro. Porque cuando regresas desde el dolor con propósito, tu comunicación se vuelve magnética. Ya no hablas desde la expectativa. Hablas desde la verdad. Ya no necesitas convencer. Solo necesitas ser. Y ser, cuando has cruzado la tormenta, es suficiente. Así que si quieres hablar como un líder real, no ignores tu sufrimiento. No evites tu proceso. No calles tu verdad por miedo a parecer débil. Aprende a utilizar cada caída como parte de tu mensaje. Cada error como argumento. Cada herida como testimonio. Porque el liderazgo más poderoso no es el que jamás cae, sino el que ha aprendido a caminar con cicatrices visibles y aún así levantar a otros. Esa es la clase de voz que no se olvida. Porque no fue inventada. Fue ganada. Capítulo 11. El poder de aprender continuamente. Hablar como un líder significa comprender, de una vez por todas, que tu voz no es una herramienta fija ni un talento que simplemente se perfecciona con la edad, sino un organismo vivo que evoluciona al mismo ritmo que tu capacidad de aprender. No puedes hablar como un líder si te niegas a seguir aprendiendo, si te aferras a lo que ya sabes como si fuera suficiente, si transformas tu experiencia en excusa para evitar la incomodidad de lo nuevo. Porque el mundo no se detiene, las generaciones cambian, las mentalidades se transforman, el lenguaje mismo muta, y quien no se expone al aprendizaje termina hablando desde el pasado, usando estructuras mentales caducas, defendiendo verdades parciales que ya no aplican. Y el mayor peligro de un líder que deja de aprender no es que se vuelva obsoleto, sino que siga creyendo que tiene autoridad, mientras su mensaje ya no toca, ya no conecta, ya no transforma. El aprendizaje, cuando es real, no es un acto mecánico de acumular información. Es una postura vital. Es una disposición emocional a dejarte desafiar, a permitir que tus ideas sean desmanteladas, que tu punto de vista sea ampliado, que tu verdad parcial se convierta en una verdad más integral. Un líder que aprende no se apega a sus conclusiones, se apega a su búsqueda. No necesita parecer el más sabio de la sala. Necesita asegurarse de que su visión está viva, de que sus palabras no son solo herencia sino exploración, de que lo que comunica refleja lo que aún está descubriendo, no solo lo que ya sabe. Porque cuando tu lenguaje nace del aprendizaje, tiene una frescura, una humildad, una apertura que lo hace irresistible. No intimida. Ilumina. No impone. Inspira. Porque no estás hablando como el dueño de la verdad, estás hablando como un caminante que ha ido más lejos que otros, pero que sigue caminando, sigue preguntando, sigue dudando, y eso es lo que da confianza real. Y no es casualidad que los grandes líderes que perduran en el tiempo son también los más disciplinados estudiantes. No del sistema educativo formal, sino de la vida, de la historia, de los errores propios y ajenos, de la psicología humana, de las corrientes filosóficas que atraviesan las épocas. Son los que leen sin necesidad de un título. Los que preguntan incluso cuando ya podrían dar respuestas.
Los que escuchan con respeto incluso a quienes piensan distinto, no porque duden de sus principios, sino porque entienden que todo punto de vista trae consigo una parte de la realidad que podría enriquecer la visión completa. Son los que nunca se dan el lujo de la arrogancia intelectual, porque saben que el liderazgo no es una cima alcanzada, sino una plataforma desde la cual se sigue aprendiendo para servir mejor. Y esa mentalidad no se finge. Se refleja en la forma de hablar. Se nota en cómo usas las palabras, en cómo argumentas, en cómo sostienes una conversación sin la necesidad de anular al otro. Hablar como un líder que aprende implica también tener la capacidad de decir no sé sin que eso te haga sentir débil. Implica reconocer que hay personas mejores que tú en ciertas áreas y que puedes apoyarte en ellas sin que eso amenace tu identidad. Implica escuchar activamente a tu equipo, a tu audiencia, a tus críticos, no con la intención de defenderte, sino con la intención de entender que no estás viendo todavía. Porque lo que no ves, lo que no sabes, lo que aún no comprendes, puede convertirse en la llave para llevar tu mensaje a niveles más profundos, más claros, más humanos. Pero si cierras esa puerta, si decides que ya sabes suficiente, entonces comienzas a morir lentamente como comunicador. Y el mundo lo nota. Tu voz se vuelve predecible. Tu discurso se vuelve repetitivo. Tu impacto se vuelve irrelevante. El aprendizaje también te da libertad. Porque cuando aprendes constantemente, tu identidad ya no depende de tener razón. No estás atrapado por el miedo a equivocarte. Has hecho las paces con el hecho de que aprender es una forma de vivir. Y eso se nota cuando hablas. Hay menos tensión. Más fluidez. Hay menos rigidez. Más flexibilidad. Tus palabras dejan de ser mecanismos de defensa y se convierten en instrumentos de exploración. Hablas con más curiosidad que juicio. Con más precisión que volumen. Con más escucha que reacción. Porque entiendes que no estás en una cruzada para demostrar tu valor, sino en una misión para compartir lo que vas descubriendo con honestidad. Y eso genera una conexión poderosa. Porque la gente está cansada de gurús infalibles. Necesitan líderes humanos, en evolución, comprometidos con algo más grande que su propia imagen. Y si quieres saber cuál es la prueba más clara de que aún estás aprendiendo, obsérvate cuando alguien te contradice. ¿Escuchas para responder o escuchas para comprender? ¿Te cierras en tus ideas o las sometes al escrutinio? ¿Buscas tener razón o buscas llegar más lejos en tu entendimiento? Porque el verdadero líder no se define por cuántas veces acierta, sino por cuán profundamente está dispuesto a seguir aprendiendo después de cada error, de cada conversación, de cada experiencia. Y ese aprendizaje constante le da a su lenguaje una cualidad que no puede ser replicada por quienes solo imitan la forma: autenticidad. Y esa autenticidad es el corazón mismo del liderazgo comunicativo. Sin ella, todo lo demás es ruido disfrazado de discurso. Por eso, si quieres hablar como un líder, que no se note solo en cómo hablas, sino en cuanto aprendes. Que tus palabras sean el reflejo vivo de una mente en expansión, de un espíritu que no se acomoda, de una conciencia que crece a medida que se expresa. Porque cuando tus palabras están ancladas en el aprendizaje, no necesitas convencer a nadie de tu autoridad. Tu evolución habla por ti. Capítulo 12. La voz que deja huella. Hablar como un líder no es, y nunca ha sido, el arte de impresionar a los demás. Es el acto consciente de dejar una huella en quienes te escuchan, una huella que no desaparece cuando termina tu frase, una marca que se queda no por el poder de tus palabras, sino por la fuerza con la que las viviste. Porque al final, las palabras se olvidan, pero la energía con la que fueron dichas permanece. La verdadera voz de un líder no es la que domina la sala, sino la que, incluso en el silencio, sigue hablando dentro de las personas que tocó. Una frase puede durar un segundo, pero cuando nace de una vida vivida con profundidad, coherencia y entrega, esa frase puede cambiar una mente, abrir un corazón, iluminar una oscuridad. No porque fuera perfecta, sino porque era verdadera. Y eso es lo que siempre ha distinguido a los líderes que dejan legado de los que solo tuvieron audiencia. El líder verdadero no se enfoca en el volumen de su voz, sino en la profundidad de su mensaje. No se mide por la cantidad de personas que lo escuchan, sino por la calidad del impacto que genera. No habla para manipular. Habla para liberar. No habla desde la imagen que proyecta.
Habla desde el alma que ha sido formada por lucha, aprendizaje, caída, reconstrucción. Por eso, cuando un líder habla de amor, es porque ha sentido el odio y ha elegido no quedarse ahí. Cuando habla de esperanza, es porque ha transitado la desesperación y no se rindió. Cuando habla de propósito, es porque ha enfrentado el vacío y se obligó a construir sentido. Esa es la voz que cambia el mundo. La voz que viene del fondo. La voz que no se inventa, que no se ensaya, que no se compra. La voz que se gana. Y cuando esa voz aparece, el espacio cambia. Las personas no solo escuchan. Sienten. No solo analizan. Conectan. Porque hay una resonancia interior que se activa cuando alguien está hablando desde su centro, desde su verdad más limpia, desde un lugar donde no necesita defenderse ni justificar cada palabra, porque ha hecho el trabajo interno necesario para que su lenguaje sea una prolongación natural de su identidad. Y ese tipo de voz no aparece por accidente. Aparece cuando has vivido lo suficiente como para haber enterrado partes de ti que no eran reales, para haber desaprendido todo lo que no servía, para haber dejado de fingir, de agradar, de competir, y empezar a decir solo aquello que realmente tiene sentido, peso, dirección. Hablar como un líder es entender que tu voz no es tuya. Que te fue dada para servir algo más grande que tu ego, que tu comodidad, que tus intereses inmediatos. Tu voz, cuando es real, pertenece a todos los que están esperando escuchar una verdad que aún no pueden decir por sí mismos. Y tú no hablas para que te admiren. Hablas para que otros se encuentren. Hablas para que se levanten. Hablas para que recuerden quiénes son. Hablas para que, por un instante, alguien que estaba a punto de rendirse, vuelva a creer. Y ese privilegio es tan inmenso, tan sagrado, que usarlo con ligereza, con arrogancia, con descuido, es una traición. No solo a tu audiencia. A ti mismo. Porque tu voz no fue hecha para decorarte. Fue hecha para transformarte. Para pulirte. Para obligarte a convertirte en la persona que tu mensaje necesita. Por eso, cada vez que hables, cada vez que abras la boca, pregúntate si estás diciendo algo que merezca ser dicho. Pregúntate si lo que estás comunicando es un reflejo de lo que vives. Si estás hablando desde el personaje o desde la persona. Si lo que dices está diseñado para protegerte o para revelar algo que vale la pena. Porque no puedes transformar desde la máscara. Solo puedes transformar desde la verdad. Y la verdad duele, pero limpia. Exige, pero libera. Te expone, pero también te dignifica. Hablar como un líder es aceptar esa exposición no como un riesgo, sino como un deber. Porque si tú no lo haces, si tú no te atreves a hablar desde lo más profundo de ti, nadie más lo hará por ti. Y el mundo no necesita más discursos vacíos. Necesita tu voz real. Así que deja de esperar el momento perfecto. Deja de prepararte eternamente para un escenario que probablemente nunca llegará como lo imaginas. Tu momento no es un evento. Es cada conversación. Cada mirada. Cada decisión en la que eliges expresar quién eres, no quién crees que debes parecer. El liderazgo empieza en el metro cuadrado que habitas ahora mismo. En la forma en que hablas con tus hijos. En la manera en que das un consejo. En cómo corriges a alguien sin destruirlo. En cómo expresas una visión que nadie más ve, aunque aún no tengas pruebas. En cómo defiendes lo correcto, incluso cuando sabes que te costará. Porque ahí, en esos actos cotidianos, se construye la voz que luego resuena en auditorios. Porque el escenario no te convierte en líder. Solo amplifica lo que ya eres. Y lo que ya eres depende de lo que estás eligiendo cada día. ¿Estás hablando desde tu miedo o desde tu propósito? ¿Desde tu dolor o desde tu misión? ¿Desde tu necesidad de control o desde tu compromiso con la verdad? ¿Desde tu ego o desde tu entrega? Porque el mundo sabrá la diferencia, incluso si no lo dice. Sentirá la diferencia. Y tú también. Entonces, si algún día callas, que sea por sabiduría, no por miedo. Si eliges hablar, que sea para iluminar, no para imponerte. Si eliges liderar, que sea para servir, no para ser adorado. Y si eliges dejar huella, que sea porque hiciste de tu voz una ofrenda, no una estrategia. Haz de tu voz un lugar donde otros puedan encontrarse. Haz de tus palabras una trinchera para la verdad. Haz de tu mensaje un hogar para los que aún buscan dirección.
Y cuando llegue el momento de hablar, no pidas permiso. No busques aprobación. Habla con la autoridad de quien ha vivido, caído, aprendido y vuelto a levantarse. Habla con la energía de quien ya no necesita validación porque encontró propósito. Habla como quien sabe que el tiempo es limitado y que cada palabra cuenta. Habla como quien sabe que el mundo no necesita más discursos, necesita más verdad. Habla, entonces, como un líder.